Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, organizado desde la Facultad de Derecho y la especialización en Derecho Internacional Público con énfasis en Derechos Humanos, en cabeza de la doctora Miriam Sepúlveda López, coordinadora de la especialización. Hoy presentaremos la ponencia sobre los derechos humanos en el marco del Sistema Andino de Integración, con la doctora Flor Marina Ávila Hernández, quien es docente de la Facultad de Derecho de Unicol y quien además cuenta con doctorado y postdoctorado en Derechos Humanos. Antes de iniciar, los invitamos a ver el saludo del doctor Narciso Martínez Morán, profesor emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Buenas tardes. Es de elemental cortesía una mínima presentación por parte de quien les habla. Mi nombre es Narciso Martínez Morán, profesor durante 47 años de universidades españolas y en la actualidad profesor emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Deseo en primer lugar saludar a la excelentísima y magnífica rectora de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, doña María Ruth Hernández Martínez. A la coordinadora de la especial que se presenta en este acto, doña Miriam Sepúlveda López. Al decano de la Facultad de Derecho, doctor Oberhumberto Serrano Suárez. Un saludo también muy especial para todos los profesores y alumnos de la Facultad de Derecho, entre los que se encuentran varios conocidos y amigos míos, y a quien no nombro para no correr el riesgo de olvidarme de alguno de ellos. Saludo igualmente a todo el personal de la universidad y a quienes se han congregado para seguir este acto. Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia aprobó la creación de un programa de especialización en Derecho Internacional Público que se impartirá en la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Este anuncio, que parece tan sencillo, no puede pasar desapercibido. Es una gran noticia. Es una gran noticia para toda la universidad colombiana y sobre todo para vuestra Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Por la que yo siento un amor especial al haber sido amistosamente acogido en ella en tantas ocasiones en las que he participado en varios congresos, seminarios y conferencias. Cuando la doctora Miriam Sepúlveda me comentó por primera vez que estaban preparando la documentación para solicitar la especialidad en Derecho Internacional Público, me pareció una idea extraordinaria, pues en los tiempos en que vivimos, el Derecho Internacional Público está en el eje de la solución de los conflictos internacionales y de manera especial en la instauración de la paz mundial y el respeto a los derechos humanos en todas las naciones del mundo. Por ello, felicito a la Universidad y a la Facultad de Derecho y a quienes han llevado a cabo esta iniciativa. Me congratulo por haber llegado el día en que la especialización de Derecho Internacional Público se implante definitivamente en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y me complace mucho, mucho más, contemplar que realmente habéis acertado al enfocarla desde la perspectiva de los derechos humanos. Mi intención en este acto es testimoniar desde España un apoyo incondicional a vuestra nueva especialización. Quiero deciros que desde España, tanto yo como mis compañeros dedicados al derecho internacional público y a los derechos humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, os apoyaremos siempre
para que los estudiantes y egresados de la nueva especialidad adquieran un alto nivel de formación en el conocimiento y en la práctica de los derechos humanos. Deseo de corazón a la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mucho éxito en esta nueva especialización de Derecho Internacional Público con énfasis en derechos humanos. Y espero que algún día pueda participar con ustedes en uno de los seminarios, cursos y debates sobre el fundamento o la utopía y realidad de los derechos humanos en la actualidad, la protección y garantía internacional de los mismos, o sobre un programa mundial de educación en y para los derechos humanos. Porque sin formación, sin educación que nace desde dentro, que salga desde dentro de nosotros, es muy difícil interiorizar que todos los seres humanos somos iguales y por tanto todos tenemos los mismos derechos. Seamos de cualquier país, de cualquier etnia, de cualquier raza, de cualquier lugar del mundo. Nada más, buenas tardes de nuevo. Me gustaría darle el paso a la doctora Miriam Sepúlveda López, que nos va a presentar pues de qué trata el tema de hoy y por supuesto también nos va a presentar a nuestra ponente invitada, la doctora Flor Marina Ávila Hernández. Así que doctora Miriam, bienvenida, cuéntenos por favor de qué trata nuestra ponencia del día de hoy. Muy buena tarde para todos. Gracias, Estefanía. Un saludo muy especial. Queremos darle aquí a nuestras directivas de Unicol Mayor, a la doctora María Ruth Hernández Martínez, rectora de nuestra universidad, vicerrector académico, el doctor Pablo Emilio Garzón, el doctor vicerrector administrativo, Gabriel Pinzón, nuestro decano, doctor Joel Humberto Serrano, y demás directivas de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Derecho, a toda nuestra comunidad académica, estudiantes, docentes, administrativos, egresados que se encuentran acá, profesionales de muchas otras instituciones. Bienvenidos todas las personas que estamos acá vinculados con este interés en una especialización que para nosotros abre las puertas desde nuestra Facultad de Derecho como universidad pública, que es en un tema coyuntural a nuestra sociedad, que es en Derecho Internacional Público con énfasis en derechos humanos. Y por eso, en una primera parte de nuestra sesión de hoy, también está como una invitada especial, nuestra docente e investigadora de nuestra Facultad de Derecho, la doctora Flor Ávila Hernández. Ella es abogada y doctora en Filosofía de los Derechos Humanos en la Universidad Federico II de Nápoles, en Italia, con un postdoctorado también en Derechos Humanos de la Universidad de Zulia, magíster en el Derecho Público y Ciencias Políticas de la Universidad de Zulia, con una especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora actualmente de posgrado, también de pregrado, tanto Universidad Católica Nacional y como lo manifesté en nuestra Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, vinculada al grupo de Pedagogía y Derecho, y también miembro de comités científicos de revistas de Scopus y docente invitada a nivel nacional e internacional en diferentes ponencias. Así que, doctor María, bienvenida aquí a este espacio tan importante que tiene como objetivo precisamente visibilizar y hacer una reflexión en términos de algunos de los temas que nosotros vemos en el marco de todo lo que es esta hermosa, digo yo, especialización en el área de Derecho Internacional Público y de los Derechos Humanos, y que, como ya se planteó también, se va a trabajar sobre los derechos humanos en el marco del sistema andino de integración y qué incidencia tiene pues también en nuestro país. Así que bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias, doctora Miriam. Saludar a todo el público que nos sigue por las redes sociales, a nuestros estudiantes de México, a los colegas, doctor Jairo, doctor Javier, la doctora Lina, la doctora Nancy, la doctora Claudia, que, bueno, nos están acompañando en esta tarde de hoy.
y sobre todo dar unas luces, algunas ideas que considero relevantes para introducir precisamente esta especialización. En primer lugar, las organizaciones internacionales de integración cada día cobran más fuerza, incluida, por ejemplo, en el caso de Colombia, su alianza actual con la Alianza Pacífico. Es decir, son mercados, estamos hablando de más de 900 millones de personas. Tenemos también el Mercosur, donde tenemos mercados de aproximadamente 600 millones de personas, y tenemos la comunidad andina con 111 millones de andinos, donde Colombia es protagonista de esta comunidad andina. Entonces, la idea es presentarle los órganos más importantes de la comunidad andina. El derecho comunitario andino es un derecho que prácticamente no se estudia en la universidad y más que todo se estudian las especializaciones, y sobre todo saber que se cuenta el ciudadano colombiano, ecuatoriano, boliviano y peruano cuentan con una serie de derechos, de facilidades que están a la mano simplemente invocando el derecho comunitario andino. Por eso mi propuesta a la doctora Miriam de este tema, para poderles refrescar esos derechos, conocer esos derechos y tenerlos en cuenta. Bien, entonces voy a hacer la presentación. Aquí me dicen, por favor, si observan la pantalla. ¿Lo están viendo? Sí, doctora Flora. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí está todo el catálogo de derechos. Es bastante amplio. Voy a hablar y resumir básicamente los objetivos de la comunidad andina, integrada por 4 estados miembros: Bolívar, Colombia, Ecuador y Perú. Hay que decir que Chile fue estado fundador, luego se agrega Venezuela. Venezuela sale en el 2006, supuestamente por una presunta competencia desleal de Colombia con los Estados Unidos al haber suscrito un tratado de libre comercio, y también Chile luego sale. Pero luego tenemos a Chile como estado asociado. Tenemos luego que hay 5 estados asociados. Si ustedes observan los estados, son los estados del Mercosur. Entonces, prácticamente tenemos como estados asociados los mismos países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Venezuela está suspendida del Mercosur. Y tenemos también a Chile y un estado observador. Entonces, como vemos, hay una gran integración entre Mercosur y comunidad andina. Lamentablemente, Venezuela salió. Venezuela tenía el 70% de los intercambios junto con Colombia. Es decir, prácticamente todo el mercado andino era entre Colombia y Venezuela, del número de intercambios de relaciones económicas. Los órganos de la CAN son el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión Andina, la Secretaría General, Tribunal de Justicia y el Parlamento Andino. Bien, el Consejo Presidencial Andino es el que toma las decisiones políticas de relevancia. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores es el órgano comunitario que lleva a cabo la política exterior común. Y lo interesante también del Consejo Andino es que suscribe los tratados internacionales con otros estados. La Comisión Andina toma decisiones, son todas de carácter de política exterior. La Secretaría General, con sede en Lima, es el órgano prácticamente de conciliación que ayuda a que las partes que estén en conflicto, por ejemplo, está un estado y, por ejemplo, sus ciudadanos puedan ponerse de acuerdo. Y obviamente también en la Secretaría General se publica la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal de Justicia con sede en Quito, Ecuador, y el Parlamento Andino con sede acá en Bogotá y constituido por 25 diputados. Bien,
Estas son las funciones. Vemos que son funciones que van más allá de los aspectos economicistas. Es decir, lo bonito de la comunidad andina, y en eso se parece mucho al modelo europeo, es que es una integración no solamente económica, sino una integración política, una integración social, una integración laboral y una integración cultural. ¿Ok? Sus objetivos son promover el desarrollo de los países miembros mediante la integración, acelerar el crecimiento y la generación de empleo. Hay que decir que, por ejemplo, a nivel de la comunidad andina, los empleos que más se han favorecido son de la pequeña y de la mediana industria. ¿Ok? Se facilita la participación de los países miembros en el proceso de integración regional, mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional. Es decir, acá hace parte de la idea, y fíjense que en eso la comunidad andina fue precursora. Estamos hablando del 69, cuando, claro, por ejemplo, la Unión Europea comienza aproximadamente en los años 50 con los tratados de Roma y de París, los tratados del carbón y del acero, y el tratado también de la energía atómica. Pero vemos que ya nosotros en nuestra área teníamos la idea de un sistema bastante completo. Y esto es importante porque, por ejemplo, el sistema de la Alianza Pacífico ha surgido como una plataforma de negocios, mientras que aquí tenemos una plataforma comunitaria de derechos. ¿Bien? Bueno. La CAM, acá vemos cómo, en primer lugar, tenemos que decir que es un organismo, es una organización de derecho internacional, ¿ok? Es decir, es un sujeto del derecho internacional público, tiene personalidad jurídica propia y tiene órganos comunitarios y permite, vamos a decir, la actual estructura que tiene la CAM viene del protocolo de Trujillo, ¿ok? Entonces, tenemos que este ente produce un derecho que es propio, se llama el derecho comunitario o el derecho supranacional. Bien, entonces vemos que en la CAM han evolucionado la garantía y la protección de los derechos humanos y prácticamente los derechos humanos pasan a ser parte de ese corazón, de esa normativa básica central de la integración. Esto está ocurriendo también igualmente en Europa. En Europa, los derechos humanos constituyen principios generales del derecho. Es decir, todo lo que ha acumulado Europa, pensemos la Unión Europea, ¿no? Porque hoy Europa la llamamos es la Unión Europea. Eran 3 tratados, básicamente de comercio, que luego se fusionaron en la llamada Unión Europea con el Tratado de Maastricht. Con Maastricht se crean los 3 pilares de la Unión y sobre todo se crea el euro, se crea la ciudadanía europea y se crean los pilares de la cooperación judicial e internacional. Y luego Europa ha venido construyendo una serie de cartas de derechos. Tenemos la Carta de Niza, tenemos luego una carta que se agrega en el protocolo de Ámsterdam y luego vemos que se ha ensanchado ese núcleo duro de derechos humanos, incluido con la Carta Europea para los Derechos Humanos, de las libertades y fundamentales en Europa. Igual ha ocurrido con la comunidad andina. Es decir, se han venido generando normas, no solamente en el acuerdo fundacional, que teníamos también el respeto por los derechos humanos, sino que se ha venido una serie de cartas. Por ejemplo, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores produjo la Carta Andina, la Carta Andina de Derechos. Hay una Carta Social Andina, hay una Carta Ambiental Andina. Entonces vemos cómo son todos instrumentos que entran a formar parte de los principios generales del derecho y pueden ser invocados por el juez comunitario o por el juez nacional.
hay que decir que el juez colombiano es un juez comunitario. Es decir, el juez colombiano tiene que aplicar también la norma comunitaria, porque la norma comunitaria y uno de los principios del derecho comunitario es su aplicación inmediata, su aplicación preferente y su aplicación directa en los ordenamientos dentro de los, vamos a decir, que forman parte de los estados parte. Entonces, este ordenamiento es de aplicación directa, es de aplicación inmediata y es de aplicación también preeminente con respecto a las normas nacionales. Si entra en conflicto una norma del derecho comunitario con una norma interna nacional, se aplica con preferencia la norma supranacional. Y también Colombia tiene un artículo 93 que lo dice expresamente. Aquellos tratados que hablen de, que sean sobre derechos humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad, en este caso de convencionalidad, y tienen aplicación preferente supranacional. Bien. Aquí tenemos que se está haciendo una construcción gradual de los derechos humanos. Quizá hubiéramos querido que fuese más incisiva, no solo a través de cartas andinas, sino a través de tratados fundacionales. Porque si en el tratado fundacional se coloca, por ejemplo, ese catálogo de derechos, de esa manera va a tener una mayor eficacia. Bien, pero los derechos humanos, repito, son hoy la base de la integración. También tenemos que el Acuerdo de Cartagena funda los principios de igualdad, justicia, paz, solidaridad y democracia. El artículo 1 del acuerdo nos enuncia que los objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión, lo cual presupone la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es muy interesante porque vemos que uno de los objetivos de la CAN es el desarrollo, y el desarrollo social, no solamente un mero desarrollo económico. Entonces, esto es muy, muy interesante con respecto a, por ejemplo, a otros mecanismos de integración. Y por eso, vamos a decir, esta exposición es un llamado a recuperar la comunidad andina. Tenemos el compromiso de la comunidad andina por la democracia. En esto, este compromiso, igual que, por ejemplo, en el Mercosur se llama el Protocolo de Ushuaia, que establece el derecho a la democracia, inclusive el derecho a expulsar un país, suspenderlo, si tiene una ruptura del régimen democrático. Por ejemplo, esto fue lo que hizo el Mercosur con Venezuela, ya en el año del 2015. En el 2015 se produce lo que se entiende como un golpe de Estado, 2 sentencias del Tribunal Supremo, donde el Tribunal Supremo asume las funciones, usurpa las funciones de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué hace el Mercosur? Suspende a Venezuela. Y Venezuela todavía está suspendida. Así que, bueno, lamentablemente, bueno, seguimos entonces. Pero esta cláusula de los compromisos de la comunidad andina por la democracia, esta cláusula la tenemos, repito, por ejemplo, en Mercosur, lo tenemos también en la Alianza Pacífico. En la Alianza Pacífico hay también una aclaratoria específica por la democracia. Bien, luego tenemos acá la decisión 458 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores sobre los lineamientos de una política exterior común. Es decir, todos estos 4 países tienen dentro de esos lineamientos la promoción y protección de los derechos humanos, como uno de los principios sobre los cuales se debe guiar esta política de seguridad externa común andina. Bien, luego tenemos
la condición de donde aparecen asociados los países del Mercosur. Esto es muy importante. Luego tenemos distintas cartas, repito, de derechos, y ahorita vamos a hablar de los derechos humanos en el sistema andino, ¿ok? En primer lugar, ¿qué implica que la comunidad promueva y proteja los derechos humanos? Implica, en primer lugar, que las instituciones de la CAN, es decir, Comisión, Secretaría, Consejo Andino, el Consejo Andino, ¿verdad?, de Relaciones Exteriores, respeten, protejan y promuevan derechos humanos. A recurrir al Tribunal Andino de Justicia cuando estas instituciones emitan actos que afecten derechos humanos. Es decir, los particulares que se vean afectados por decisiones de estos organismos de la CAN que les afecten sus derechos y sus intereses legítimos, pueden recurrir sea al juez nacional o al Tribunal Andino. Luego también pueden recurrir a instancias jurisdiccionales nacionales, por ejemplo, a la Secretaría General de la CAN, al Tribunal Andino de Justicia, por ejemplo, cuando el Estado Nacional no respete el derecho humano. Bien, tienen derecho a no ser discriminados. Es decir, todos los ciudadanos nacionales del país andino tienen los mismos derechos, ¿ok? Tienen la misma igualdad de trato, de oportunidades. Si son migrantes laborales andinos, a que las familias reconozcan a estos migrantes laborales andinos, se les dé el mismo trato que a los nacionales. Por ejemplo, un colombiano que se vaya a trabajar a Perú, que en Perú lo respeten, que le den el mismo estatus, ¿verdad? Que no lo discriminen por ser colombiano, sino que se le van a otorgar los mismos inclusive beneficios laborales, ¿ok? Por ejemplo, puede acumular las prestaciones de salud, las prestaciones de, por ejemplo, de pensión. Esas se van a ir acumulando, ¿ok? Esto es muy importante porque no debe haber discriminación alguna. Es decir, aquí tenemos realmente una equiparación, que esto es muy importante. Bien, y es que la mercancía y servicios reciba el mismo trato que aquel que se lo otorga en el país de importación, en materia de impuestos y reglamentaciones, y a disfrutar de los mismos derechos que los inversionistas del país andino en el cual realicemos inversiones. Por ejemplo, la comunidad andina tiene la empresa multinacional andina. Esa empresa multinacional andina, que por ejemplo, si se quiere constituir en Colombia, ante Cámara de Comercio, hay que colocar y decir que es empresa multinacional andina. Esa empresa puede poner sucursales, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Y lo bueno es que en esos países puede competir como una empresa nacional peruana, como una empresa nacional, por ejemplo, como una empresa nacional ecuatoriana o boliviana. Es decir, desde ese punto de vista es fantástico esta empresa multinacional andina, porque puede, repito, puede fungir prácticamente como una empresa local, como si fuese una empresa colombiana, pero en otro país. Entonces, está todo normado a través de las decisiones de la CAN y eso se permite. Entonces, realmente es muy chévere. Bien. Bueno. Derecho de libre circulación. Este es un derecho que existe también en la Unión Europea. Este es un derecho también fantástico, ¿verdad? De turistas, trabajadores, prestadores de servicios, inversionistas. Esto implica que no necesitan visa a movilizarnos como trabajadores, a que haya libre tránsito. Y fíjense que este es un derecho conexo con la libertad de empresa. Es decir, desde que se constituyó las uniones, por ejemplo, pensemos en la Unión Europea, que también eliminó las aduanas, tiene el acuerdo de Schengen, permite Europa, vamos a decir, desde Maastricht, permitió la libre circulación, precisamente porque Europa dijo, no vamos a estar
si algo se necesita es la velocidad de las comunicaciones en los instrumentos de integración. Por eso, repito, ha sido esencial todas estas evoluciones y este principio de libre tránsito. Es muy importante decirles que cuando interpretamos el derecho comunitario, hay que siempre interpretarlo en clave sistemática, tomando en cuenta los fines de la integración. Siempre se va a interpretar el derecho comunitario, hay que decir, bueno, pero ¿para qué la libre circulación? ¿Por qué la libre circulación de personas? Porque forma parte de los objetivos que se quiere precisamente la movilidad humana. Doctora, ¿cómo estoy de tiempo? Todavía tiene tiempo, doctora. Le faltan todavía 15 minutos. Sí, es que quiero hablarles del estatuto migratorio y entonces porque es muy chévere. Bien, la libre circulación laboral incluye a igualdad de trato en todos los países miembros, a no ser discriminados, a la sindicalización y a la negociación colectiva, a la libre movilidad como trabajadores, incluido las familias, a transferir libremente ingresos del trabajo, a que las rentas provenientes del trabajo solo sean gravadas en el país en el cual las obtuvimos, obviamente porque no se puede, hay que respetar el principio de que está prohibida la doble tributación, y el libre acceso a las instancias administrativas y judiciales competentes para ejercer y defender los derechos. Bien, también tenemos derecho a igual trato de que los nacionales, su residencia, a todas las prestaciones de seguridad social. Entonces, esto incluye la conservación de los derechos adquiridos, la continuidad entre las afiliaciones a los sistemas de seguridad social de los países andinos, muy importante, percibir las prestaciones sanitarias durante la residencia o estadía en el territorio, a la totalización de los periodos de seguro y a percibir las pensiones económicas por vejez, jubilación, invalidez o muerte. Entonces, fíjense que es bastante amplio esta parte de los derechos laborales, también a tener servicio de salud en el trabajo, acceso a la atención de primeros auxilios, a interrumpir la actividad cuando se considere que existe el peligro inminente y que los empleadores garanticen el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar laboral. Bien, bueno, a ser informados sobre riesgos laborales, a conocer resultados de exámenes médicos, etc. Bien, bueno, también obviamente no podía faltar, tenemos normativas sobre derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, básicamente a mantener y desarrollar sus identidades, a la propiedad y posesión de las tierras o territorios, a conservar sus formas propias de organización social, a desarrollar y mantener el patrimonio cultural y a la protección de sus conocimientos ancestrales y colectivos. Es decir, que desde este punto de vista vemos que también la comunidad respeta estos derechos ancestrales que todos sabemos también han sido reconocidos por la Corte Interamericana. Es decir, la Corte Interamericana ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y a sus propias formas de organización social, a la diversidad biológica, a sus prácticas tradicionales, a participar en los beneficios de los recursos naturales, esto es muy importante, y también a recibir indemnizaciones equitativas por daños que puedan sufrir como resultado de estas actividades. Bien, vamos ahora a temas de salud. Tenemos en ambientes de trabajo adecuados, todas las prestaciones de salud, incluidas las de urgencia, emergencia y urgencia médica. Y bueno, aquí vemos que este es un nivel básico de la salud, pero sí hay que decir que ojalá si el sistema andino hubiese sido un poquitico más agresivo. Por ejemplo, se están dando ahorita cursos de exportación para las pymes, por ejemplo, para la producción de
para la producción precisamente de vacunas. Entonces, en esto es que se ha como enfatizado que de alguna manera se capaciten más las pymes que funcionan en el mercado andino precisamente para que puedan obtener más beneficios con la unión de esfuerzos. Bien, tenemos una tarjeta andina de migración, que esto es producto de cómo, vamos a decir, los viajeros. Si un colombiano quiere desplazarse a Perú, repito, no necesita visa, lo único su tarjeta andina de migración. Tenemos acá sus derechos como viajeros a que sean admitidos sin necesidad de visa ni de pasaporte. Existe también, y daban antes el pasaporte andino, pero fíjense que ahorita solo la tarjeta andina de identificación. Luego tenemos a que se reconozcan todos los derechos que derivan de los documentos de identificación, a ser atendido en ventanillas especiales en aeropuertos para nacionales y extranjeros residentes. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí seguimos. Vamos a otros derechos, ¿sí? Y acá es importante decir, esta parte voy a pasarla un poquitico por alto para hablarles brevemente del Estatuto Migratorio Andino. Acaba de ser aprobado el 12 de mayo del 2021 a través de la resolución 878 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Aquí tenemos regular el derecho comunitario andino en materia de circulación y residencia y sus familiares, así como residentes permanentes extracomunitarios. ¿Qué se quiere con este estatuto? Prácticamente con este estatuto, un colombiano, por ejemplo, podrá ir a Perú, a Ecuador, sacar, ¿verdad?, su residencia permanente, y con esto podrá de esa manera tener los mismos beneficios que un nacional. Entonces, se llama la residencia temporal andina. Podrán entrar, salir, circular y permanecer libremente en el territorio del país de inmigración, previo cumplimiento de las formalidades previstas por este y sin perjuicio de restricciones impuestas. Y fíjense que luego tenemos en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción. Y luego tenemos la residencia permanente andina. Los ciudadanos andinos deberán presentar su solicitud al vencimiento de la residencia temporal andina. Entonces, de esta manera, con esta, fíjense todos los beneficios que van a tener con la residencia permanente. Otorga derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción, de acuerdo con las normas legales de cada país. Es decir, prácticamente con esto no pueden ser sujetos de discriminación alguna, y con este estatuto tienen prácticamente la posibilidad de obtenerse esta residencia permanente andina. Y fíjense, gozarán entonces de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas que los nacionales del país de recepción. Por último, para hablarles del derecho comunitario. Y el derecho comunitario andino es muy interesante. El derecho comunitario andino tiene fuentes propias, originarias, que son los tratados fundacionales. Básicamente el Acuerdo de Cartagena y el Protocolo de Trujillo, donde el Pacto Andino se transforma en Sistema Andino de Integración Regional. ¿Ok? Se los voy a escribir. Sistema Andino de Integración Regional. ¿Ok? Sistema Andino de Integración Regional. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrió? Que luego tenemos el derecho derivado o secundario. Todo es derecho comunitario, ¿ok? Así como es el derecho Mercosur, como lo está haciendo el derecho de la Alianza Pacífico. Y
obviamente de carácter supranacional. Y tenemos también aquí dentro las decisiones que son de carácter general, emanan tanto del Consejo Andino de Relaciones Exteriores como de la Comisión Andina. Luego tenemos las resoluciones que son de la Secretaría y pueden ser actos de carácter particular. Y luego tenemos la jurisprudencia, que obviamente dentro de la jurisprudencia tenemos criterios propios jurisprudenciales. Por ejemplo, en la Comunidad Andina se niega el derecho, por ejemplo, al acto propio, que es un principio que se reconoce en Europa. Es decir, cuando el juez europeo ha sentenciado de una determinada manera, entonces luego el otro juez europeo que va a conocer eso no tiene que volver a, vamos a decir, a revisar esa jurisprudencia, sino que toma el precedente. Acá está el acto, se rechaza la teoría del acto propio. Entonces vemos que el derecho andino tiene sus particularidades. Es un derecho que busca ser uniforme. Esta tarea la tiene el Tribunal Andino, ¿ok? El Tribunal Regional Andino busca uniformar ese derecho para que haya una interpretación uniforme tanto por los jueces, repito, que los jueces nacionales, los jueces colombianos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos son jueces comunitarios. Y lo mismo ocurre en el caso, por ejemplo, también de Europa. Los jueces europeos son también jueces comunitarios. Entonces, los jueces colombianos son jueces de constitucionalidad, de convencionalidad y de derecho comunitario. ¿Ok? Y luego también, para terminar, reafirmar que los derechos humanos hoy forman parte de ese núcleo duro de derechos que hoy integran este sistema de integración al mismo estilo que lo hace el sistema europeo. En el sistema europeo tenemos, por ejemplo, la Corte Europea, ¿verdad?, con sede en Estrasburgo, en Francia, que es la garante de esos derechos fundamentales, pero también los tribunales de Luxemburgo. Nosotros tenemos el Tribunal Andino. Entonces, si el individuo no obtiene la tutela o no recibe el cumplimiento por parte del juez nacional, ese individuo podrá recurrir entonces al Tribunal Andino, que tiene una amplia jurisprudencia, sobre todo, ¿verdad?, sentencia de incumplimiento a los estados partes con respecto al derecho andino. Esto es importante decirlo, estos jueces conocen es derecho andino. Bien, bueno, muchísimas gracias y quedo atenta si tienen alguna pregunta, inquietudes. Doctora Miriam. Muchas gracias, doctora Flor María. Entonces, bueno, a la doctora Flor Marina Ávila, muchísimas gracias por su valiosa intervención. Sin duda alguna, pues es un preámbulo a la pertinencia de esta especialización. Y ahora quisiéramos darle la continuidad a la doctora Miriam Sepúlveda López para que nos presente de qué trata la especialización en Derecho Internacional Público con énfasis en derechos humanos. Así que, doctora Miriam, cuéntenos, por favor, el espacio es suyo. Muchas gracias, Estefanía. Nuevamente, muy buenas tardes para todos. Habíamos dicho un saludo al inicio, pero quiero aprovechar que ya también están vinculadas más profesionales, personas, compañeros acá de nuestra comunidad universitaria, nuestras directivas, docentes, egresados, estudiantes, administrativos, y todas las personas están acá vinculados también en el ámbito internacional, de México, de otros países, y también de otras áreas, otras instituciones, personas que nos acompañan en este proceso académico muy importante. Y quiero aprovechar y darle las gracias, doctora Flor María, excelente sustentación y degustación académica de lo que para nosotros va a ser un sinnúmero de contenidos temáticos y de aspectos inherentes a lo que es el derecho internacional público y los derechos humanos. Gracias, doctora Miriam. Bueno, doctora Flor, muchas gracias también a usted.
y a todo nuestro equipo de profesionales, de docentes, que de una u otra manera hicimos o se hicieron posible esta realización de esta especialización también, porque ha sido el producto de un trabajo pensado de hace varios años y que pues hoy en día lo estamos presentando. Así que es como ya hicimos un lanzamiento, una presentación oficial también de nuestra especialización en Derecho Internacional Público con énfasis en Derechos Humanos el 9 de abril y hoy estamos ratificando ese espacio importante para todos aquellos profesionales, estudiantes, personas de las diferentes áreas que quieran vincularse en nuestra universidad pública del orden nacional. Me voy a permitir también presentar acá unas diapositivas y ustedes me informan si las ven para poderla. No sé si ya las están viendo. Ya se ve, doctora Miriam. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces, les decía que para nosotros es muy importante estar aludiendo a un tema tan necesario en nuestro país y en el mundo entero, como es una especialización en Derecho Internacional Público. Y es que esta especialización pues tiene unos componentes tanto en el orden nacional como internacional, y yo lo manifestaba antes, ha sido el producto del trasegar académico de muchas experiencias, de muchos aspectos que hemos venido trabajando desde Facultad de Derecho y que desde que se creó nuestra facultad y especialmente también desde el año 2002 cuando se crea la cátedra abierta, pues hemos fortalecido estas reflexiones en términos a esta área. Pero quiero primero mirar acá también una contextualización general. ¿Por qué pensar en una especialización en estas dos combinaciones? Unos informes nacionales e internacionales que a nosotros nos da precisamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, donde año a año presentan los informes, situaciones coyunturales que se dan en términos de la violencia, de la vulneración a derechos humanos, del desplazamiento forzado, de cómo nosotros podemos unir fuerzas para dar respuesta a esas necesidades sentidas de nuestra facultad, de nuestra sociedad, de las víctimas que están frente al conflicto. Y en este momento, otro aspecto importante, y es que sabemos que desde noviembre de 2016 es, digamos, un pacto histórico, porque ese pacto histórico hace que con la firma del Tratado de Paz pues se da la terminación a un conflicto, diríamos nosotros, a un conflicto ya de 50, 60 años que llevaba, y que decimos, bueno, busquemos esa posibilidad de paz, de buscar esa equidad, que sea una paz estable y duradera, pero que además implicó unos acuerdos. ¿Y por qué yo me refiero a este tema en particular? Porque es que en esos acuerdos sí que tiene que ver esta especialización, porque los acuerdos implican un trabajo en equipo, un trabajo interdisciplinario, un trabajo de acompañamiento pedagógico, conceptual y sobre todo de una mirada conjunta para dar una respuesta a esas grandes problemáticas. Y asimismo vemos que, claro, los acuerdos se empiezan a gestar y nosotros decimos, bueno, como universidad pública, como Facultad de Derecho y todas las instituciones del orden también universitario, estamos pensando en cómo aportar y contribuir. Y entonces estar de cara a esta realidad. Al estar de cara a realidades, ¿cómo podemos formar y dar lo mejor para que muchos profesionales puedan tener estos aspectos teóricos y desde la praxis para poder intervenir de esta forma? En esos acuerdos encontramos nosotros, claro, a la fecha, año 2019, los informes, 2020, pues el cumplimiento todavía es parcial entre el manejo de estos acuerdos y asimismo sobre cómo recopilar a partir de todas estas historias de vida, a partir de lo que hacen las organizaciones no gubernamentales. Vemos también esos informes
de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde nos dice sobre que América Latina es la zona más desigual del mundo. Al ser desigual, entonces, ¿cómo nosotros podemos contribuir para buscar esa equidad y esa igualdad? El informe de Naciones Unidas, como les decimos, desde el año 2018 y siguiente y hasta la fecha, sobre esta situación que se sigue generando de muerte a líderes precisamente de derechos humanos, a personas también desplazamiento por el conflicto y por muchas otras situaciones coyunturales en términos también de comunidades técnicas y demás. Y la intervención de las ONGs, como lo decía, porque esas ONGs ya sean del orden gubernamental o no gubernamental, también para esa protección y defensa de los derechos humanos. Ya la doctora Flor María nos hacía alusión en su excelente conferencia sobre el artículo 93 de nuestra Constitución Política, donde efectivamente nos determina cómo los tratados y las convenciones internacionales ratificados por el Congreso pues deben reconocer esos derechos humanos y deben prevalecer sobre esas normas específicas, lo supranacional. Y allí, pues con eso supranacional, pues tenemos nosotros también que ver que hay unos sistemas, y ese es el sistema penal internacional, el sistema de derecho económico y social y cultural, los sistemas civiles y también políticos. Está el sistema que nosotros hablamos de esa protección del derecho internacional humanitario, y unidos todos estos sistemas buscan de forma coyuntural a través de todos los países garantizar ese respeto a esos derechos humanos y a esa dignidad humana, ¿no? Como lo diría Teodoro Adorno, es que esa dignidad humana existe per se, está intrínseca en cada persona y como tal debemos hacer ese respeto. Y por ello, pues nosotros pensamos que estos aspectos generales nos llevaban a plantearnos en esta especialización con una revisión documental que hicimos, con un estudio de factibilidad y de viabilidad, con un equipo de docentes de nuestra facultad y que inclusive el doctor Narciso Martínez, quien presentó antes en video, nos ha aportado también desde el ámbito internacional y será un pionero en este trabajo en conjunto con nosotros para esa vinculación y trabajo directo con nuestros estudiantes de la especialización. Ahora bien, hablar de un contexto específico, la pensamos en el marco de los 20 años de Facultad de Derecho en el año 2018, con ese antecedentes que ya teníamos nosotros desde el año 2002, con todo lo que se hizo a través de Cátedra Abierta Ricardo Medina Moyano, que surge en esta fecha, y que, como les decía, con temas coyunturales donde en alto porcentaje está en el tema de los derechos humanos y en el tema del derecho internacional público. Y de ese tiempo, los últimos 5 años antes de tomar el Estado, que el gobierno tomara la decisión de ese pacto histórico de la firma de un acuerdo de proceso de paz, nosotros hicimos muchas reflexiones en contexto sobre esta temática con nuestros estudiantes y con profesionales que venían a nuestras cátedras abiertas. Y asimismo, las investigaciones que desde el área de Derecho Público nosotros hemos tenido, más de 44 investigaciones que nuestros estudiantes de pregrado también pensaron en trabajar en ese tema, que hoy en día ya son egresados, y también desde la investigación propiamente dicha, varios temas inherentes a ello que nos han dicho como Facultad de Derecho, inclinémonos y fortalezcamos esta línea. Y asimismo, pues hay unos elementos muy importantes que están en ese perfil de nuestro pregrado y que nosotros lo enfatizamos y lo proyectamos también en nuestra especialización, como es esa visión sociojurídica del derecho, ir más allá de la parte técnica del derecho, de esa transversalidad donde está la parte filosófica, sociológica, antropológica y demás, que implica una mirada integral. Y al hacer esa mirada integral, estamos diciendo también de una parte de esa formación de nuestros estudiantes, un pilar de ellos es precisamente el ser garante de esos derechos humanos y el tener una fundamentación en los valores, así como en la investigación y en la conciliación.
Y aquí nosotros tenemos también esa oferta posgradual. Es que tenemos en este momento 726 egresados de nuestra Facultad de Derecho de Unicolmayor, y ellos, pues muchos están también ubicados en escenarios del derecho del área público, y pues bienvenido también para nuestros egresados y nuestros estudiantes de último semestre, que también más adelante les comentaré que hay alternativas y opciones, y para profesionales de otras disciplinas. Ampliar y fortalecer ese conocimiento sobre el derecho, los derechos humanos, el derecho internacional público. Yo les quiero comentar acá también que hicimos un estudio muy juicioso sobre todas las universidades, cómo en facultades de derecho estaban planteando especializaciones afines. Encontramos que en un 95% todas enfocadas es solamente en el tema de derechos humanos o derecho humanitario, derecho internacional humanitario, y solamente encontramos en un caso derecho internacional público sola. Y nosotros dijimos, no, pues es que para nosotros, como lo dice Estela Rufino en sus apuntes y en su libro, si el derecho internacional es aquel que ocupa esas relaciones internacionales entre los estados y los sujetos internacionales, y también hay un marco jurídico positivo que es necesario tener en cuenta, pero también hay unas fuentes de ese derecho internacional, como son precisamente los tratados bilaterales que se dan entre las naciones, y unos sujetos que son esos estados nacionales, las organizaciones también internacionales, la comunidad que se establece allí, las personas que están inherentes con unos principios muy claros, como es precisamente esa de la soberanía de las naciones, y también el derecho a la guerra, el tratamiento a los extranjeros y de los derechos fundamentales, entre otros, pues es las que nos lleva a nosotros a decir que efectivamente podemos hacer esa combinación cuando hablamos también de un tema tan, sensible como es el de los derechos humanos, y que hoy en día es una vivencia, es de la situación de la cotidianidad. Y consideramos que si unimos esos dos aspectos, pues para nosotros se nos convertía en un reto académico importante, y van a tener esas bases conceptuales desde el derecho internacional público, derechos humanos, y también desde la práctica, cómo nosotros entrar a interactuar y hacer esos defensores de derechos humanos y garante de los mismos. Por eso, pues trabajamos precisamente en un estudio comparativo con esa oferta de otras universidades en los diferentes programas que tienen derecho, inclusive de otras facultades también, no solamente en derecho las ofertas, sino también de otras áreas afines. Y así la competitividad que hay precisamente y la complementariedad que se genera allí, pues magnífica para nosotros poder ofertar. Ahora bien, nosotros si vamos, ya dijimos, hay ese contexto. Teniendo ese contexto, entonces aquí presentamos una síntesis como una ficha que nosotros tenemos frente a nuestra especialización. Es una especialización que está ya por norma aprobada por el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos la normatividad 2165 del 15 de febrero de este año, que ya nos aprueba por ese tiempo máximo que es 7 años en la renovación, el registro calificado, y que también tenemos una norma reciente que es precisamente, que también nos la da el Ministerio, que es la 8935 de 21 de mayo, donde nos dice que el título a expedir es precisamente un especialista en Derecho Internacional Público con énfasis en derechos humanos. Y ese énfasis es ese plus que le estamos dando, incluyendo también la interdisciplinaridad. Lo estamos ya en este momento en proceso de inscripciones, ofertándolo, empezando a segundo periodo del 2021. Tenemos nosotros en este momento las inscripciones abiertas hasta el 20 de junio. Lo vamos a ofertar de forma presencial los días martes y jueves de 6 a 10 de la noche. Tenemos un cupo máximo de 30 personas, mínimo de 20 personas, y pues tenemos, de acuerdo a lo que está estructurado por Consejo Superior Universitario, un valor de 4.6 salarios mínimos mensuales vigentes, y que está vinculado en el área del derecho público de nuestro
Facultad de Derecho en las diferentes áreas que tenemos y que tiene 24 créditos. De tal forma que en esta ficha técnica estamos diciendo como esa síntesis de lo que va a ser, pero lo que queremos aquí sobre todo es que, digamos, que es una especialización que, lo decía al inicio cuando dimos la parte introductoria, es muy hermosa, es muy importante, se enamora y es apasionante trabajar sobre el tema de los derechos humanos, pero más que trabajarlo es cómo nosotros podemos aplicarlo y vivirlo en el ámbito nacional e internacional, cómo nuestros especialistas van a ser también pioneros de muchas de estas escenarios en las diferentes áreas y escenarios donde vayan a estar vinculados. Y como les decía antes, tenemos inclusive un proceso de acuerdos por colocar uno de los temas inherentes a internacionalización y derechos humanos, y es que son acuerdos que van para 15 o 20 años más hasta tanto se logre desarrollar cada uno de los objetivos y de los planes y acciones encaminados a dar respuesta a la población que tiene que ver con los acuerdos. Hay un objetivo de formación, y entonces decimos es formar especialistas en Derecho Internacional Público con énfasis en derechos humanos. ¿A través de qué? De esa capacitación, de esos aspectos teóricos y prácticos que lleven al conocimiento y al pensamiento crítico de los derechos humanos, y también a esos procedimientos para la proyección, el respeto y garantía de esos derechos humanos. Entonces, si nosotros logramos en los 2 semestres, a partir de esos componentes temáticos que vamos a ofertar, generemos esa reflexión, esa sensibilización y ese aporte, seguramente que como Facultad de Derecho y como Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca le estamos apuntando y aportando significativamente a nuestro país. Tenemos también en este sentido aquí como esos 2 elementos diferenciadores, la interdisciplinaridad y el énfasis en derechos humanos. Esa interdisciplinaridad para nosotros viene relacionado con todas las profesiones afines. Bienvenidos nuestros antropólogos, trabajadores sociales, psicólogos y demás profesionales que lo quieran hacer y que consideren junto con abogados formar ese equipo para darle una mirada diferente a nuestro país, que sí que lo necesita en estos momentos coyunturales en los que vivimos, en donde a veces esa situación de tolerancia, de respeto, de manejo, no es fácil entenderla. Y que si nosotros contamos con más personas preparadas, especialistas, fortaleciendo su conocimiento en esta área, lo vamos a lograr y lo vamos a tener a través de esa formación integral, de esa interdisciplinaridad y de ese trabajo en equipo, conjunto como profesionales, no solamente del derecho, sino de otras disciplinas también. Y como decíamos antes, de derechos humanos, si es que nosotros decimos, hay unas normas que no solamente están dadas a nivel nacional, sino también a nivel internacional sobre ese respeto a los derechos humanos, sobre todo las cartas y tratados que han salido. Y más que esas cartas y tratados que han salido es ver, bueno, y desde nuestra misma Constitución Política de 1991 nos hablan de una clasificación de esos derechos humanos, y vamos inclusive más allá de esa clasificación puntual que nos dan, porque hoy en día también se habla de esos otros derechos, de las TIC, de la bioética y el bioderecho, de unas nuevas alternativas y formas que se unen frente a esos derechos fundamentales, derechos civiles, sociales, económicos, colectivos, de los cuales nos habla nuestra Constitución. Entonces, qué importante que desde el punto de vista también de reflexión que tengamos allí en las materias, podamos centrarnos, analizar, aportar, y que con investigación, porque tenemos un componente temático que también es en investigación, nuestros estudiantes puedan plantear alternativas de intervención y de solución que le apunten a dar respuesta a esta realidad. En este sentido, nosotros tenemos también unos perfiles, y hay un perfil del aspirante, donde nosotros tenemos a profesionales, ya lo dije, afines de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, del derecho, de la psicología, de la antropología, del trabajo social, entre otros,
y que pueden ser ya sea funcionarios públicos o también privados, y sobre todo podamos tener acá que sean personas que estén también interesados en temas de este derecho internacional público, de los derechos humanos y sobre todo de esa protección y promoción y garantía de los derechos. Yo creo que sí, todos aquí muchas estaremos como aspirantes a hacer nuestra especialización para que efectivamente lo podamos garantizar. Y asimismo, nosotros como tenemos también para los aspirantes, tenemos un perfil del egresado. Entonces, si nosotros logramos ver, tengamos ese gusto, esa vocación, ese interés por estas dos áreas, pues en esa trayectoria y en ese proceso de formación, que es, como les decía, coyuntural y complementario y de trayectoria con ese perfil también de pregrado, es que vamos a tener egresados especialistas con una capacidad ¿para qué? Para debatir y argumentar acerca de esas variables del sistema internacional de los derechos humanos y también cómo asumir la defensa del Estado y también o de los intereses de las posibles víctimas de amenazas o violaciones que se dan también por derechos humanos. Entonces, ¿ante quiénes? Ante organismos nacionales, pero también ante organismos internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos. Por eso un especialista estaría preparado para también llevar a cabo esos casos a nivel internacional. Y sí que es importante con todas las situaciones que nosotros sabemos que se han generado como resultado de todo este conflicto armado, y que si bien es cierto, tenemos un proceso de paz y que está allí y que está a través de lo que hemos manifestado, de los acuerdos, pues igual siempre hablemos de ser humano, siempre que estemos vinculados con las personas, habrá aspectos para mejorar y sobre todo el ser garante de esos derechos humanos en los diferentes áreas, en las diferentes disciplinas, en los diferentes espacios en los que estemos. Y de ahí que hoy en día se han fortalecido también ya esas organizaciones no gubernamentales en derechos humanos. Y nosotros ya desde nuestro pregrado trabajamos en una especialización en otras áreas también del derecho público, pero aquí también en pregrado trabajamos nosotros en unos componentes electivas en derechos humanos y también en el área básica consideramos que ya la ubicamos en derechos humanos. ¿Por qué? Precisamente por, digamos, el impacto que tiene en nuestra sociedad y sobre todo en cada persona que pueda afectar positiva o también negativamente frente a estos procesos, y que somos nosotros los llamados a contribuir en mejorar la situación en aras a fortalecer estos derechos humanos. Aquí podemos ver nosotros entonces el plan que ofrecemos. Nosotros estamos trabajando con un área básica y un área electivas. Tener en cuenta que en esta área básica es toda la parte fundamental. Nuestra especialización tiene 2 semestres. En un primer semestre aspiramos a dar todos los elementos que tienen que ver con el derecho internacional público y en un segundo con derechos humanos, pero también quiero hacer alusión acá, es una integralidad, es una transversalidad que se da entre los componentes temáticos, entre las materias, y que no solamente se hace de forma teórica, sino también desde la parte ya procedimental, casuística, desde lo que es esa práctica en el diario vivir, y que muchos de nosotros seguramente ya lo estamos haciendo en diferentes áreas donde laboramos. En esta área básica y la electiva, pues tenemos también hay unas electivas que estamos proponiendo, pero que igual, de acuerdo a las nuevas tendencias del derecho internacional, podemos irlas ajustando, complementando, ofertando, y pues, en este sentido hay un marco de esa flexibilidad académica con fundamento en un modelo pedagógico que nosotros tenemos a nivel de nuestra universidad, a nivel de nuestro programa de derecho, con esa integralidad y ese complemento que se da entre estos contenidos. Y por eso, pues, para el primer semestre ofrecemos unas selectivas y en el segundo también ya las mencionaré.
En el área básica, entonces, tenemos esa teoría de las relaciones internacionales y la política internacional, ¿no? O sea, como esos elementos conceptuales que son importantes que nosotros los ubiquemos, no solamente, como decía, desde la parte de ese derecho, de ese conjunto de normas, sino también de esas fuentes y en un momento dado de cómo la costumbre en lo que se hace también derecho, pero además de esa sistematización de los diferentes tratados que da lugar. Las instituciones y organizaciones internacionales, las mencionaba anteriormente, se crean esos sistemas y esos sistemas, pues es importante que los conozcamos a fondo, sus objetivos, sus funciones, cómo nosotros podemos hacerlas también vida a partir de nuestra intervención. Los fundamentos del derecho internacional público, pues tener en cuenta un poco esa parte también histórica, sus antecedentes, pero más que también sus antecedentes desde ese rango, como decíamos antes, constitucional y desde esa mirada supranacional, cómo están también cada uno de estos tratados y cómo nosotros podemos aportar. La responsabilidad, obviamente, internacional que se da del Estado colombiano. Sabemos que hay muchos casos que son situaciones a veces, por ejemplo, que se dan también de lesa humanidad y que están allí, que están en procesos y que hay muchas situaciones que se dan respuestas parciales, de pronto están en ese trámite que son en las que podemos nosotros también contribuir. El contexto de esos derechos humanos y el derecho también de los derechos en Colombia, ¿cierto? Entonces, cómo nosotros darle esa mirada desde que empezamos a hablar de derechos humanos, pero hasta la fecha, cómo hemos avanzado también en todos estos sistemas. El sistema también de lo que es la protección a esos derechos humanos. La justicia transicional y la justicia restaurativa. Si bien es cierto, surgen como unas alternativas frente a estos temas de situaciones de conflicto, como nos lo manejan también y lo plantean desde cuando se genera todo en la ley 1448 y demás, y cómo de ahí en adelante se han convertido en justicias alternas, pero muy importantes para también dar solución a la problemática sentida en nuestro país con la población vulnerada en derechos humanos y especialmente en todo lo que ha sido situación de conflicto, del conflicto armado. Las técnicas de litigio, entonces, ¿cuáles son esas estrategias, esas herramientas para poder intervenir profesionalmente? Y dentro de ello tenemos aquí un seminario de investigación que nosotros consideramos que nuestros especialistas pueden ubicar un tema en cualquiera de estas áreas o integrar las áreas, los componentes que acabo de mencionar y ustedes poder generar esa propuesta y esa alternativa que podamos decir que cuando finalicemos nuestro segundo semestre, esta es una propuesta, una alternativa para nuestra sociedad y que desde Facultad de Derecho y Universidad Colegio Mayor lo podamos realizar, llevar a cabo. Y por eso se nos convierte también que el seminario es dar esos, no solamente los elementos epistemológicos y metodológicos, y también a partir de esos dos aspectos, la construcción, la sistematización de estas propuestas. Muchos de nuestros especialistas ya vienen con conocimientos en el área de los derechos humanos, del derecho internacional, con otras áreas afines, y pues bienvenida esa construcción colectiva, porque nosotros dentro de ese modelo pedagógico también trabajamos por respetar y ser un acompañante de esos procesos de nuestros estudiantes, y es aportar como docentes en el trabajo ya académico de experiencia adquirida, y es fortalecer esos elementos teórico-prácticos a partir de nuestra especialización. Y les decía, unas selectivas, estas selectivas las trabajamos también encaminadas a ese interés, a esa motivación que tengan nuestros estudiantes. En el primer semestre estaremos ofreciendo garantías judiciales y la negociación y solución de conflictos internacionales. Entonces, qué importante como esos mecanismos alternativos de solución para dirimir precisamente esos conflictos y llegar a unos muy buenos acuerdos. Y nosotros estamos llamados como las diferentes áreas del derecho y afines, pues a buscar precisamente esa resolución del manejo del conflicto.
Y tenemos también aquí la otra, la pedagogía de los derechos humanos y los mecanismos internos de protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es que, les decía, muchos de nosotros trabajamos en la parte de derechos humanos, inclusive haciendo ese acompañamiento o esa capacitación o en los talleres o en muchas áreas en que se necesita también de tener esos elementos pedagógicos de cómo construir conjuntamente, pero también de cómo dar la mejor mirada frente al tema de los derechos desde la parte teórica y desde la parte práctica y desde esos mecanismos precisamente internos de protección para los derechos humanos. Si nosotros logramos dar cumplimiento, que así lo tenemos planeado y pensado, a este excelente, digamos, estructura curricular que ya también está aprobada por nuestro consejo académico, pues puedo decir con seguridad que estamos entregándole a nuestro país excelentes especialistas en Derecho Internacional Público con énfasis en derechos humanos. Y aquí también, pues hablando con el tema antes de la investigación, quiero referirme que nuestra Facultad de Derecho tiene, pues digamos, la universidad tiene dos áreas importantes, que es la investigación propiamente dicha y la investigación formativa, y que para nuestros especialistas, pues también bienvenidos sean. En pregrado hablamos de unos semilleros de investigación, donde la universidad tiene 39 semilleros de investigación, nuestra facultad tiene 6 semilleros de investigación, y qué importante en nuestros posgrados también se puedan vincular semillero de pedagogía y derecho, Veritas, Sui Generis, Bitácora, derecho privado, el de abogados para tiempos de paz, y que nosotros podamos ser ese espacio también de ese cimiento, de esa semilla para fortalecer en investigación. Y tenemos en esa área también de propiamente dicha lo que son los grupos y las líneas de investigación. La universidad tiene 16 líneas de investigación, y de esas 16, Derecho tiene 2, que es Estado, Sociedad y Cultura en la formación jurídica, y los estándares internacionales del derecho penal y los estándares internacionales del derecho penal. Y de ahí estamos nosotros también con grupos de investigación, donde esperamos que desde el inicio nuestros especialistas se vinculen a estos grupos. Tenemos 2 grupos reconocidos en C por MinCiencias, que es análisis jurídico y que es pedagogía y derecho. Y está también reconocido a nivel institucional el de cultura interdisciplinaria. Así que damos también esas alternativas con ese acompañamiento desde la asesoría, porque quiero decirles acá que en investigación, queridos especialistas que estén vinculados en la especialización, desde el inicio haremos ese acompañamiento para estos trabajos de grado, para que sean sustentados en el segundo semestre en su componente temático de investigación. Y aquí también quiero decirles que otro plus, hablamos plus, derechos humanos plus, interdisciplinaridad y plus, y es que ya antes de que iniciara nuestra especialización en Derecho Internacional Público, pues ya nosotros tenemos un programa radial especialmente para la especialización en Derecho Internacional Público, y allí bienvenido las reflexiones, las construcciones de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de todas las personas que acudan allí para hacer una reflexión al país frente a este tema importante de nuestra especialización, y allí con la emisora Unicol Mayor poderlo llevar a cabo. Ya llevamos varios programas radiales, y pues allí sería vincular todas las investigaciones que ustedes adelanten, pero también las reflexiones desde lo teórico que se vayan presentando en torno a los componentes temáticos que ofrecemos. La publicación en artículos, la revista Pedagogía de los Derechos Humanos, el doctor Narciso Martínez Morán es uno de los directores de esta revista. Hay un comité científico donde estamos vinculados también en este comité científico, desde la revista Misión Jurídica, entre otras, donde podemos escribir, donde podemos hacer toda esta sistematización de las experiencias, de lo que vamos construyendo y trabajando entre todos. Y quiero decirles también que como un complemento a toda la información que deseamos acá en la parte de esos plus, pues ya nos lo decía también el doctor Narciso Martínez Morán, y es que cuando tengamos esos eventos del orden internacional, esté vinculado para nuestro programa de pregrado, también los vincularemos con posgrado, donde tengamos algunos de estos componentes temáticos que les acabé de mencionar,
también con la participación de profesores expertos a nivel internacional, en este caso, en principio, con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con UNED de Madrid, España, pero también con otras universidades, porque acordémonos, nuestra universidad tiene más de 30 convenios a nivel institucional y a nivel internacional, de los cuales nosotros también hemos avanzado y adelantado bastante, y con a nivel de entidades, también a nivel nacional, con la Justicia Especializada para la Paz y con otras entidades que son propias, como decíamos, organismos no gubernamentales enfocados a los derechos humanos y con quienes ya hemos venido trabajando mediante las cátedras abiertas. Aquí tenemos, también quiero decirles que hay otro aspecto importante y otro plus que quiero manifestarles acá, y es cómo esta especialización, que es nuestro primer posgrado como Facultad de Derecho, nosotros llevamos 23 años prestándole ese servicio académico, esa vocación tan importante que tenemos desde la docencia, desde la educación, formando abogados unicolmayoristas, ahora también en la parte posgradual, y es nuestro primer posgrado, y de ahí en adelante vienen muchos más que estamos construyendo y que estamos trabajando de acuerdo a esas nuevas tendencias y a las necesidades que se tienen. Aquí quiero decirles que existe esa normatividad de posgrados. Hay una normatividad que es el Acuerdo 020 de 2018, que es la primera que hace alusión a nivel general sobre lo que explicita en la parte académica para nuestros estudiantes de posgrados de toda la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, pero además tenemos el Acuerdo 040, que es de admisiones, donde también nos determina esos aspectos específicos en el proceso de vinculación de estudiantes para posgrados. El Acuerdo 045 del 2020, que también se trabajó el año anterior para mirar desde el trabajo de grado y las homologaciones que se pueden hacer, cómo podemos hacer expedito guardando esa rigurosidad, la excelencia y la calidad académica puedan, porque esa es una meta nuestra también, terminada sus 2 semestres, nuestros especialistas se gradúen. Y tenemos aquí 2 acuerdos coyunturales de nuestra Facultad de Derecho, que es el Acuerdo 051 del 2020, que hace alusión a las diferentes alternativas de trabajo de grado para digamos, que se tienen como para homologación precisamente a esa sustentación o trabajo de grado. Y quiero alusión aquí al Acuerdo 024 de mayo del 2021, está reciente este acuerdo, que precisamente da la alternativa también, en conjunto con el Acuerdo 051, para que nuestros estudiantes de último año, nosotros tenemos 2 planes de estudio, será para los de noveno en adelante y en 12 semestres para los de 11º semestre en adelante, puedan también inscribirse, cursar y aprobar esta primer semestre de la especialización, y obviamente pues toda la especialización, pero este primer semestre les va a representar a ellos el poder homologar su trabajo de grado. En este sentido, pues tenemos nosotros, pues también nos dice estos acuerdos que hay un procedimiento, se revisa con el Comité de Monografía Jurídica que nosotros tenemos en nuestra Facultad de Derecho, se verifican estos procesos de cumplimiento de requisitos y para que se pueda dar posibilidad a que nuestros estudiantes se puedan formar. Y es que con este Acuerdo 024, aquí quiero decir que entonces hay unos beneficios para nuestros estudiantes de Derecho en Unicolmayor, e inclusive para otros estudiantes en otras facultades también se está pensando hacer este procedimiento de reglamentación para que tengan muchas alternativas, y es esos beneficios: haber aprobado el 90% de los créditos académicos del pregrado. Entonces, un estudiante ya aprobó el 90%, puede inscribirse a la especialización. 2, homologación de los 2 últimos seminarios de pregrado. ¿Por qué? Nosotros contamos en plan estudios en 12 semestres con 12 seminarios de trabajo de investigación y en 10 semestres con 8 semestres de investigación. Los 2 últimos son atinentes a la realización del trabajo de grado. Por eso consideramos pertinente que lo podemos homologar. Y de igual forma, la homologación de los requisitos de trabajo de grado, digamos, que pueda cursar y aprobar ese primer semestre. Entonces, esto nos da esos diferentes beneficios.
buscamos allí que ya cuando nuestro estudiante termine el primer semestre, ya él pueda estar terminando sus otros requisitos de grado, de tal forma que cuando ya vaya a inscribirse a su segundo semestre, tenga todo al día y ojalá ya se haya graduado, sino únicamente le falte su graduación y lo pueda hacer, obviamente, antes de hacer la graduación de también de nuestra primer posgrado en Derecho, que es nuestra especialización en Derecho Internacional Público con énfasis en Derechos Humanos. Aquí termino diciéndoles pues, que nuestra especialización es bienvenida a la vida académica y que estamos, digamos, muy contentos porque estamos ofertándole al país, enhorabuena, y en un momento coyuntural, una especialización que sabemos que va a ser muy importante, no solamente en la formación de muchos profesionales, sino seguramente en el cambio también de muchas vidas. Y que desde esa área de formación que tenemos como facultad y como universidad, y que es en la educación, que nosotros tenemos una corresponsabilidad muy grande en nuestra sociedad. Así que esta es como la presentación general. Ahora pues vamos a dejar también un espacio, si los hay, para un conversatorio de algunas inquietudes que se tengan, pero quiero cerrar diciéndoles que no, es decir, que no hay que pensarlo dos veces en querer hacer nuestra especialización. Que bienvenidos sean todos los que la quieran hacer y que nosotros estamos también aquí dispuestos para dar lo mejor, para ser acompañantes en el proceso y pues que sea un hecho. Estamos en un proceso de acreditación también de nuestra Facultad de Derecho y qué importante que de forma a ese proceso de acreditación que estamos adelantando, el ver crecer nuestros posgrados, pues también sea un factor muy importante para este proceso. Y más allá para este proceso, como lo decíamos, para responder a unas necesidades puntuales que tiene nuestra sociedad en este tema tan importante y maravilloso como es el del derecho internacional público y los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, doctora Miriam Sepúlveda López, por esta presentación. Queda claro por qué estudiar la especialización en Derecho Internacional Público. Sin duda alguna, es una gran especialización que aportará muchísimos valores, aspectos, formación a la vida académica de quienes la estudien. Así que la invitación está abierta a todos los que estén interesados a cursar esta especialización. Y para resolver sus inquietudes, también veo que el doctor Israel tiene la mano levantada, pero antes de darles paso a ustedes para que puedan expresar sus palabras o sus inquietudes, queremos presentarles el video de uno de nuestros estudiantes, Abinadad Montaño Mora, quien también se refiere a la pertinencia de la especialización. Mi nombre es Abinadad Montaño Mora, soy politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de últimos semestres de la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Para mí, es grato comentarles que me encuentro entusiasmado con el lanzamiento de la especialización en Derecho Internacional Público por parte de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Pues permite a aquellas personas que nos hemos inclinado por este campo del conocimiento a profundizar y adquirir mayores conocimientos en el mismo campo. De igual manera, permitiría elevar nuestro nivel profesional. Desde los enfoques de la especialización es necesario mencionar que su mirada a los derechos humanos permite continuar con la formación humanística de la que hemos venido siendo objetos cuando ingresamos a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Desde la mirada interdisciplinar permite que los conocimientos que adquiramos sean de una complejidad mayor y de igual manera el entendimiento sobre las realidades nacionales e internacionales sea de mayor profundidad. Así pues, la posibilidad que ha abierto la universidad de que los estudiantes que estemos culminando nuestro pregrado, en este caso en Derecho, podamos realizar un semestre de la especialización como nuestro trabajo de grado, incentiva la posibilidad de que podamos seguir con nuestro crecimiento académico y profesional. Muchísimas gracias. A continuación, queremos compartir también otra experiencia de uno de los egresados de Derecho. Un cordial saludo para todos. Como egresado y como profesor, para mí es un honor y una satisfacción muy grande que ustedes puedan iniciar esta nueva especialización
fundamentalmente porque estudiar el sistema internacional de derechos humanos permite al abogado actual, permite al jurista educarse en la forma en la que se está transformando los derechos humanos y por tanto el ordenamiento jurídico y todo el sistema jurídico en el mundo actual. A través de la aplicación del artículo 93 constitucional podemos, digamos, identificar varias formas de aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos al ordenamiento interno. Fundamentalmente se crean 5 sistemas: el sistema penal internacional, el sistema de derechos civiles y políticos, el sistema de derechos económicos, sociales y culturales, el sistema de protección de derecho internacional humanitario y el sistema de protección de derecho internacional laboral. En ese sentido, tanto desde el punto penal, desde el punto de vista penal, como desde el punto de vista del derecho público en general, la aprehensión y el conocimiento del derecho internacional público a través de los sistemas de derechos humanos es la base o la precondición para entender el derecho constitucional actual, para entender el derecho a los derechos humanos, para entender el derecho penal, el derecho laboral y en general, para entender el Estado constitucional de derecho. Yo estoy muy feliz, muy contento de ver que la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca está poniendo a disposición de los abogados y fundamentalmente de aquellos abogados que vienen de la universidad pública una herramienta muy útil y muy necesaria a la hora de hacer derecho y de pensar el derecho. Muchas gracias. Entonces, ya con estos videos damos paso a la sección de preguntas, si les parece. Bueno, entonces estamos pendientes. No sé si hay personas que han levantado la mano, no me lo deja ver acá, no sé. El doctor Israel. Doctor Israel, bienvenido y pues estamos atentos a su pregunta y muchas gracias por estar acá. Buenas tardes a todos. Fundamentalmente quería felicitarlos de verdad, que estoy muy emocionado con este programa de Derecho Internacional Público con énfasis en derechos humanos. Me parece que la presentación ha sido maravillosa, el pensum de estudios muy apropiado, muy pertinente. La intervención de la doctora Flor María, pues también me emociona porque toca un tema muy sensible a mi práctica y estudio profesional, como es el tema de la seguridad social. A veces vemos el derecho internacional como un derecho lejano y de pronto para nosotros que somos de esta generación que ya estamos un poco grandecitos, ya crecidos, lo veíamos muy lejano, pero en este mundo, en este contexto de la modernidad, de la transhumancia laboral, de la transhumancia de las personas, en el mundo del trabajo cada vez más, en un planeta cada vez más único, evidentemente la teoría dualista del ordenamiento jurídico ha quedado atrás por una teoría monista. Y evidentemente el artículo 93 y 94 en nuestra Constitución así nos lo recuerda. Y la doctora Flor María ha tenido la gentileza de recordarnos la importancia del Tribunal Andino. Y en esto, claro, tenemos que tener en cuenta los instrumentos, las decisiones tales como la 583, que es el instrumento andino de la seguridad social, muy importante, que permite que se sumen los aportes de los trabajadores andinos, cualquiera sea el país donde haya laborado, que conjuntamente con otros tratados como con España, con Chile, con Panamá, hoy por hoy hacen al ciudadano colombiano y a los ciudadanos de estos países vivir el mundo laboral de una manera muy, muy unida, muy conjunta y sumando esfuerzos para poder llegar algún día a ese beneficio que es el derecho a la seguridad social de la pensión, de la jubilación. Por lo tanto,
me parece muy interesante el tema del derecho internacional público con énfasis en derechos humanos, porque no abarca toda esta problemática que nos compete a todos, nos compete a todos. Generalmente, pues los ciudadanos que pretendemos ser trabajadores y como trabajadores, como seres humanos, evidentemente todos estos instrumentos, organismos internacionales, Tribunal Andino, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, todos estos organismos, todo este ordenamiento jurídico monista que hoy por hoy nos toca y nos protege en el ámbito de los derechos humanos. De verdad que felicito a la universidad y a sus autoridades, a quienes han motivado estos estudios, y no les auguro sino un éxito. Yo por mi parte, pues lo que haré será servir de propagandista. Bueno, doctor Israel, si me permite, diga también que es venezolano por adopción. Sí, soy venezolano por adopción y abogado de una universidad pública muy prestigiosa de la República Bolivariana de Venezuela, como es la Universidad del Zulia. Soy samario por nacimiento, abogado de la Universidad Libre de Bogotá, pero evidentemente mi amor por Venezuela siempre está patente, y tengo mis nietos nacidos en Venezuela que todavía están allá. Y a propósito, doctora Flor María, el tema de Venezuela, hay un caso famoso que los invito a que lo estudien, que es el caso Monsalve, donde un colombiano que trabajó en Venezuela pidió que le aplicaran las semanas de la seguridad social acá para su pensión, y resulta que el Tribunal Andino dijo que sí era procedente, porque esas semanas fueron laboradas antes de que el señor Hugo Chávez sacara a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. No fue que lo sacaron, él se salió solito y perjudicó a muchísimos venezolanos que hoy por hoy se han venido a la República de Colombia, que no pueden sumar sus aportes, pero el Tribunal Andino dijo que sí se podían sumar hasta el momento en que se produjo esa decisión por parte del gobierno de Venezuela. Por lo tanto, estos instrumentos son de verdad de muy común ocurrencia y aplicación, y de verdad que son estudios que son muy importantes y cada vez muy valiosos. Más actuales. Un gran abrazo a todos y buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su excelente reflexión también. Y bienvenida a toda la socialización que nos pueda hacer. Continuamos si existen algunas otras preguntas. Creo que la doctora, no sé, me pareció haber visto si la doctora Lucelena había alzado la mano. De repente alguna doctora pregunta a los estudiantes, ¿no? ¿Qué les hace llamar la atención? Sí, claro, tanto de la conferencia de la doctora Flor María, como también del proceso de especialización, de lo que nosotros presentamos acá. De repente los estudiantes mexicanos que se animen a hablar. Sí, porque acá nos están acompañando nuestros estudiantes de Toluca. ¿Fue que nos dijeron que eran? ¿De dónde? Toluca, de México, de la Universidad del Estado de México. Sí, efectivamente, la Universidad Autónoma del Estado de México. Me da mucho gusto tener el placer de poder escuchar a la doctora Flor María, retomando el tema del marco del sistema andino de derechos humanos. La verdad es que es un tema nuevo para mí. Yo pertenezco a México, pero quiero conocer y sobre todo también escuchar la forma en la que esto funciona y en el que también la universidad integra esta especialización de derechos humanos. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias, Katia, muy amable. Y gracias la presencia de tu universidad, también la de Juan José, que son
universidades también de México que están interesadas en aprender de este lado de América Latina. Te agradecemos ese interés por estudiar a Colombia, Venezuela, los países andinos, ¿no? Es decir, lo bonito de esta comunidad andina es que somos todos andinos. Es decir, los venezolanos tenemos un mismo origen andino. Entonces, así como los europeos se integraron, nosotros tenemos que integrarnos cada día más. Entonces, estos son los instrumentos. O sea, lo importante es ver estas organizaciones como los mecanismos para podernos integrar. Es decir, que una frontera colombo-venezolana no debe estar cerrada. Las fronteras no deben ser solo lugares de controles fronterizos, migratorios, tienen que ser centros de desarrollo, centros educativos, donde haya salud, donde haya educación, donde haya turismo. Es decir, por ejemplo, la Guajira venezolana es hermosa con la colombiana. Ahí tenemos un potencial turístico y la frontera nuestra con Colombia está cerrada. Entonces, estamos lejos de esa integración que está en el papel, pero se hace en la medida en que hagamos esto, intercambio entre hermanos colombianos y hermanos venezolanos, hermanos peruanos y hermanos colombianos, ¿sí? Bueno, es mi inquietud lo que quería sobre todo dejarles. Yo soy una fiel creedora de la integración. La integración tiene muchísimos beneficios para todos. Un cordial saludo a todos los egresados y compañeros de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Quiero hacerles extensiva una invitación para que participen y se inscriban en el nuevo programa de especialización en Derecho Internacional Público que está ofertando la facultad. Este programa es muy importante ya que aporta en términos de conocimiento a los derechos humanos, relaciones internacionales y permite ahondar en todos los conocimientos que se vieron durante el pregrado. Cualquier información que tengan o necesiten podrán solicitarla mediante la página web y dentro de los formularios que ya están publicados en el sitio oficial de la universidad. Como lo ha dicho Santiago en este video cortico, es también de verdad la invitación. Estamos abiertas, las inscripciones están hasta el 20 de junio. Tenemos el link de la universidad. Allí hay un micrositio que está con admisiones y en ese micrositio de admisiones encontramos el procedimiento para nosotros poder hacer la inscripción y el formato de inscripciones. Entonces, cualquier situación, yo coloqué aquí 2 correos también en el chat, el relacionado con el de la especialización y con el de Miriam, el mío, para que los tengan en cuenta. Cualquier inquietud que en un momento dado tengan, estoy presta a responderla. De verdad que bienvenidos todos, ojalá aquí pues de verdad con la mejor actitud, los brazos abiertos y toda la academia que nosotros estamos trabajando para que esta especialización que ya hoy es una realidad se haga efectiva y que esa sea la primera promoción de muchas otras que vamos a tener. Entonces es lo que queremos también aquí manifestarles a todos ustedes y quienes de pronto por algún motivo no pudieron estar en esta sesión, pues igual esta información se va a socializar, se va a publicar y pues es muy importante para todas, a toda la comunidad que nos está escuchando de diferentes partes, de diferentes entidades profesionales de otras disciplinas, para nuestros queridos egresados, para nuestros queridos estudiantes, docentes y abogados y de otras profesiones de muchas áreas que sé que están acá vinculados y que sin lugar a dudas generamos esa semilla, esa inquietud. Y yo pienso que cuando uno genera una semilla o una inquietud es porque también es importante, es interesante y que se genera una reflexión conjunta y que nosotros como Facultad de Derecho estamos llamados por el hecho, no por solo el hecho de ser universidad pública, sino por nosotros estar trabajando con seres humanos y formándonos para ese trabajo con seres humanos en dar esa posibilidad y esa alternativa de un fortalecimiento en el conocimiento a muchos profesionales en esta disciplina tan importante y tan bonita para ver una realidad, una Colombia diferente. Sabemos cómo hay
justicia social tan añorada y unos valores que a veces los vemos como desmoronados, pero que es aquí en esa construcción colectiva, estoy seguro que nosotros damos muchas alternativas para que sea nuestro país muy diferente y que sea propositivo y que también esta especialización nos lleve a dar un aporte desde lo internacional. Así que muchas gracias a todos por estar acá, por sus reflexiones, por sus intervenciones, por sus aportes significativos. Y como les digo, bienvenidos a la emisora. También tenemos una emisora que es participativa y que está allí abierta para quienes gustan de esta área y que podamos trabajarlo y socializar. La emisora se socializa tanto en el ámbito nacional como internacional también. Así que muchas gracias a todos y a todo el equipo también de Promoción y Relaciones Interinstitucionales por esa posibilidad que nos dio de socializar, de hacer una presentación de nuestra especialización. A la doctora Flor por su excelente disertación, doctora, por esas temáticas. No, gracias a ustedes. A su doctorado y a su postdoctorado en Derechos Humanos. Y a todos las personas que estamos acá, yo sé que somos personas muy allegadas de nuestra universidad y de nuestra facultad y que vamos a hacer una socialización también muy grande aquí a nuestros, como lo decía, con nuestros queridos egresados, docentes, estudiantes, profesionales que están acá vinculados y que tienen nuestros queridos amigos que están también desde México y que aquí unidos vamos a construir academia y vamos a construir academia para ver un país diferente y una realidad diferente y un mundo diferente. Es transformar y transformar con una actitud diferente de vida, transformarnos a nosotros mismos para poder transformar vidas a través de ese proceso académico en un tema coyuntural como es el de los derechos humanos. Así que muchas gracias a todos ustedes por haber estado en este espacio.